Estás escuchando La Taberna de Bru, el podcast de maestros cerveceros para amantes de la cerveza. Comenzamos. Cerveceros, Mario, bienvenido a otro tema de podcast de Mr. Brew. Pero hoy vamos a hablar de algo distinto que a ti casi no te gusta. Sin embargo, sí las has tomado. Las has tomado, pero aparte de eso, me ha causado mucha curiosidad porque lo he visto que pasa mucho en la cerveza artesanal últimamente. Y es este tema de hacer cervezas con limón, con escarchados, básicamente hacer una michelada. Ok. Digo, vamos a empezar por la génesis de la michelada, ¿no? ¿Cómo empieza este business? Y pues en general es porque en algún punto de la historia, por ejemplo en México, hubo un momento que no había botella, que también la cerveza era de muy mala calidad porque las fábricas no estaban generando lo que tenían que generar y no podían hacer una cerveza de calidad. Entonces, aquí en México le empezamos a poner limón al asunto para, pues, medio ocultar el mal sabor de la cerveza. Después generan nuevos procesos y todo, sin embargo, como que se queda en este imaginario colectivo que hay que ponerle limón a la cerveza, ¿no? En específico a las cervezas claras. Uh-huh. Tenemos muchos ejemplos y ahorita pues se ha ido evolucionando a tener ya pues, la famosa licuachela, ¿no? Rotochela. Que en algún punto yo lo veía en clases así de ¿por qué genera la michelada y por qué de repente pasamos de nada más ponerle limón allá luego escarcharla a ponerle salsa, luego ponerle un escarchado de Miguelito, luego ponerle gomas, luego ponerle X cantidad de cosas, y pues resulta que es generacional. La gente que crece, o sea, tus papás, por ejemplo, pues tomaban la chela y a lo mejor sí le echaban 2-3 gotitas de limón porque pues para quitarle el sabor. Cuando crecen sus hijos, le ponen salsa porque pues, les gustan las cosas picantes. Cuando sus hijos de sus hijos le ponen el escarchado porque vivieron comiendo Miguelito. Entonces, empieza siendo un tema generacional que dices, órale, está interesante, a lo mejor algún día nos pondremos a investigar toda esta historia de la michelada. Pero, ¿qué pasa con la cerveza artesanal? En general, las micheladas pues se hacen con lager, ¿no? O sea, con los estilos lager, ya sea claras, oscuras. Y digo, por eso las traigo ahorita aquí a colación estos 3 ejemplos de cerveza artesanal. Que si bien pues son lagers, podrías o no hacerlo en una michelada, ¿no? Digo, no pasa nada, pero el perfil es distinto. ¿Qué hacemos? O sea, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Y digo, la respuesta inmediata para todos es, pues no lo hagas. Recuerdo un ejemplo muy concreto que en algún punto estaba en un bar, piden una stout y piden que le escarchen el vaso y le ponen limón y pues obviamente todo se cortó y salió horrible. Pero ¿por qué esta necesidad o por qué hacerlo? ¿O por qué no hacerlo? ¿O por qué sí hacerlo? Ay, Irving, no sé, digo, a final de cuentas, pues cada quien es libre de hacer lo que se le dé su gana. Pero bueno, digo, el hecho de experimentar con cervezas artesanales, con limón, escarchados, etcétera, etcétera, pues digo, no está mal, tampoco, por ahí me dicen que soy un purista, pues sí lo soy, pero pues hoy día, bien dices tú, es generacional y hoy día dices, le voy a echar Miguelito. Incluso en el norte hay una michelada que le ponen carne seca, ¿no? Le ponen ahí su carne seca. Pero con cerveza artesanal, digo, está cañón, no sé, sí me genera un poquito de ruido. Es válido, sí, al final vimos en ¿cómo se llama? En un festival ahí en Teotihuacán, si tú te acuerdas, uh-huh, que vendían cervezas así, y llegó pues una persona y nos dijo, no, es que allá están haciendo cervezas que no sé qué, y luego en el grupo empezaron a postear y decían, no, es que es una blasfemia y no sé qué tanto. Y alguien dijo, a ver, muchachos, un momento, o sea, el hecho de experimentar está bien, y si en algún momento una michelada o un escarchado con una cerveza artesanal resulta, puta, la rompe, ¿no? Sin embargo, yo en lo particular no las he probado escarchadas, ni mucho menos, no lo haría en lo particular porque el hecho de una cerveza artesanal es tener la experiencia de todos esos sabores y esos aromas, ¿no? Exacto. Y con el limón, y con la sal, y con el chilito, y con el camarón, y las gomitas, pues no sé qué resulte. Sin embargo, yo la prefiero así sola,
en el sentido de que me gusta tener esa experiencia con los sabores y los aromas. Pero es que justo ahí es donde empieza el quid del asunto, porque estamos hablando de que generalmente ponerle limón hace hacer la cerveza, por ejemplo, esta lager. Es que limón le echamos Espérame. todo, en México No, le echamos o sea, hasta sí. a los frijoles. Pero al final del día es hacerla más cítrica. Ajá. Y entonces existen sabores como la sour. O sea, de repente ahora ya tenemos estilos sour, Ajá. donde básicamente es hacer una cerveza artesanal, o básicamente hacer una michelada artesanal. A lo mejor estoy diciendo una que no es, pero pues es una cerveza cítrica o es una cerveza ácida. Ácida. Es que es diferencia, hay mucha diferencia en lo cítrico, en lo ácido. Pero bueno. Pero es que justo es eso. En algún punto con un proveedor, él me dice, no, pues es que yo estoy vendiendo estas sours que saben mucho como si fuera una michelada. Y me dice, yo incluso las he probado y le he puesto clamato y sabe como si fuera una clamachela. Una michelada Ajá, de tianguis, ¿no? exactamente, y es como de, órale, digo, ahí pues, es válido, ¿no? O sea, a lo mejor es una Sí. forma de resaltar ciertos aromas y ciertos sabores, pero hay otros donde yo también concuerdo contigo que no se debe hacer. O sea, un stout que es completamente, o sea, que todos los aromas y perfiles son chocolate, son café, pues meterle este tema cítrico es complicado y al final del día pues te arruina la experiencia, ¿no? Creo que muchas veces y muchas ocasiones nos pasa aquí en el taproom, de repente así como, oye, ¿la puedes escarchar? Y pues el principal motivo es si el cliente lo que quiera y si quiere que Claro. le pongamos gomitas, le ponemos gomitas. Pero siento que ahí pues sí estamos pues evitando que alguien entienda cómo es la cerveza artesanal Ajá. y le estamos quitando un poco la experiencia, ¿no? Yo Sí. generalmente lo que les recomiendo es, mira, el perfil de esta cerveza, porque aquí hacemos ale, no te conviene echarle limón o no te conviene echarle chamoy porque al final del día pues te vas a arruinar un poco la experiencia de la cerveza artesanal. Entonces yo te recomiendo primero, pruébala sola, ya después ponle todos los adjuntos que quieras, ponle limón, si quieres le ponemos ahí azulito, pero pues al final del día sí, yo estoy de acuerdo en que no está mal la experimentación. Claro. Sin embargo, yo me iría más a probar una cerveza artesanal con todos estos temas en una michelada, con una cerveza artesanal lager, incluso esta sour, que de repente dice, a ver, o sea, sí me animo a la experimentación, pero no sé las ale, porque pues, en general una cerveza ale es un poco más pesada, es un poco más turbia a lo mejor, y meterle todo este Tiene más tipo de sabor. cítricos puede ser contraproducente, o sea, ya meterle un chocolate, un limón, pues sí va a estar complicado. Mira, si lo vemos desde el punto de vista, vamos a decirlo así, culinario. Regularmente una cerveza artesanal la recomendamos maridarla, ¿no? Es decir, tienes una cerveza cítrica, una ale, por ejemplo, una pale ale, y dices, pues, combínala con camarones, ¿no? O sea, ahí es donde ya dices, bueno, ¿y qué pasaría si yo a mi vaso de una pale ale le echo unos camarones? O sea, podría ser esa parte del maridar de otra manera, no propiamente con un platillo, sino directamente en la chela. No lo sé. Al final de cuentas es válido, sí, y es bien cierto lo que dices. O sea, la recomendación es, primero pruébala, o sea, ve el perfil que tiene la cerveza, vive la experiencia de los sabores, de los aromas, y ya después, si tú quieres ponerle algo adicional, clamato o lo que tú quieras, adelante. Pero pues sí, la cerveza industrial sí casi nació para ser revuelta con lo que tú quieras, ¿no? Pero por el hecho de que es refrescante, ¿no? Es muy refrescante en épocas de calor. Digo, yo lo he probado, yo me echo mis micheladas, igual le pongo clamato, pero por el hecho de refrescarse, ¿no? También. Pero fíjate que ahorita que tocas el asunto de la cerveza industrial nació para mezclarla con todo. Fíjate que la otra vez estaba viendo algunos videos y resulta que el tema de echarle limón, básicamente de hacer la michelada, es de aquí. O sea, Exacto, fue solamente de aquí. un invento que se hace aquí. Veía un vato que prueba cervezas y él habla de un cóctel con cerveza que es mitad lager, mitad Sprite o 7-Up. Y súper refrescante el asunto según él. Y lo menciona, o sea, el guate es español y lo menciona así como de este tipo de mezclas cítricas para refrescar. En México lo hacen mucho con limón, porque, o sea, como que se les hace raro que nosotros Sí, no, le sí, pongamos sí, sí. limón a todo el asunto. Y Y chile. y chile y todo, ¿no? Y de repente ya lo metemos en una licuadora.
Y le pones gomitas. Y le pones gomitas, pero otra vez, ese es un tema generacional y que estaría interesante en algún momento pues, traer a alguien, ¿no? Que se dedique a este pedo o que busque o ver toda la historia de cómo ha llegado. Generalmente, o sea, yo lo sé y lo veo y le doy la razón si es muy generacional, o sea, lo veo con mis primos, ¿no? Que de repente eran más chicos que yo y les encantaba andarle comiendo gomitas. Pues por eso piden su chela con gomitas, porque tratan de buscar esa mezcla entre mi infancia y mi preadolescencia. ¿Y mi alcoholismo? Mi alcoholismo, tratar de meterle ahí un Ok. recuerdo, ¿no? Y han salido cosas interesantes, ¿no? De repente creo Sí. que lo más viable ahorita es pues, la clamachela, digo, ya es algo tan, pues, de la cultura culinaria popular que ya las cervezas industriales han sacado sus propias mezclas Sí. con clamato, ¿no? O con este jugo Mango. de... Ajá. Ajá. Porque al final del día, pues ya es algo que sí o sí se vende, ¿no? Y yo creo que tú en tus tiempos no esperabas ver ahí una lata que te diga, sí, esto ya tiene todo combinado. Ah, no, y es bien interesante toda esa evolución porque bien hablábamos de, ahora ya no nada más es el vaso así de al litro, ¿no? Ahora ya te lo sirven en una licuadora, en un rotoplasta así chiquito, etcétera, ¿no? No lo sé, digo, es muy válido, sí, vale la pena, yo creo que valdría la pena agarrar una de estas y ver cómo la podemos echar a perder. Estaría interesante, ¿no? Al final del día hacer esa prueba un día ahí en estas cápsulas de cata maridaje a ver qué pasa. Ajá, tío. Pero pues sí, digo, creo que no está peleado el asunto. Creo Claro, que no. sí, hay que, lo que sí es importante es entender que toda la cerveza artesanal y la cerveza industrial tienen sus perfiles. Claro. Por ejemplo, yo hablando de cervezas industriales, pues no utilizaría una Nochebuena con limón, o sea, no es algo que... No, porque tiene su perfil. Pero bueno, pues déjenos sus comentarios. ¿Qué cerveza artesanal les interesaría hacer a lo mejor en una licuachela con una gomichela? No, y sería importante, por ejemplo, todas las mezclas, ¿no? Hablábamos de que nos dejen ahí en los comentarios con qué lo han mezclado, si con gomitas, con camarón, con chapulines, con carne seca, etcétera, etcétera, ¿no? Sería interesante saberlo e incluso si nos recomiendan alguno en específico, prometemos que en el siguiente podcast o el siguiente cata maridaje la hacemos y la probamos y les decimos, pues juega el pollo. Pues Mario, nos vemos en el siguiente podcast y a Sí. ver con qué nos topamos. Ahorita con café. Ya que... Nos vemos, muchachos.